Perfecto. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos los colegas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que el día de hoy se encuentran reunidos con nosotros, conectados desde diferentes partes de la República Mexicana y también del exterior, para dialogar con nosotros sobre las temáticas en torno a este objeto maravilloso que es la comunicación. Y el día de hoy no va a ser la excepción, como lo hemos venido haciendo a través de las diferentes emisiones. Vamos a tener la posibilidad de platicar con la doctora Luz María Garay Cruz, quien, como saben, además de ser uno de nuestros miembros también prácticamente destacados dentro de la historia de nuestra asociación, pues tuvo la posibilidad también de dirigir y presidir la misma. Y bueno, pues hoy la doctora Luz María Garay Cruz estará hablando con nosotros sobre el tema de alfabetizaciones digitales críticas, claves para reflexionar sobre una ciudadanía digital. Y bueno, como ya es tradición, vamos a tener el día de hoy también con nosotros participando en este webinar a nuestra moderadora, la doctora Janet García, a quien me voy a permitir presentar como lo hacemos tradicionalmente en este espacio, para que tengan más clara la formación de quien estará llevando nuestro webinar el día de hoy. Entonces, como les decía, ella va a estar llevando la moderación, la doctora Janet García González, es secretaria de investigación para este que es el periodo 2019-2021 dentro del Comité Ejecutivo, y ella es graduada en 2 licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Educación, especialista en Salud Pública, maestra y doctora en Comunicación. Su formación básica y de posgrado le ha permitido introducirse en la salud pública y crear equipos multidisciplinarios para el estudio de problemáticas que van desde la prevención de la salud, sus problemas socioculturales y las políticas públicas. Se ha especializado en investigación en comunicación, educación y marketing en salud y la e-salud, formando grupos de trabajo como asesora y coordinadora nacional e internacional desde la parte académica, de investigación e institucional, por parte también del California Mexico Health Initiative en Estados Unidos, con las universidades digitales nacionales francesas en temas de las TICs en salud. Ella cuenta con 25 años de experiencia en investigación, docencia, diseñando y evaluando programas académicos de grado y posgrado, y administración en las en instituciones del ramo, como en el caso de México, ya sea como coordinadora de investigación en la Benemérita Autónoma de Puebla, también como coordinadora académica del área de salud de la Universidad Veracruzana, investigadora docente de diversas universidades públicas y privadas del país y del extranjero, tales como de University of California, en Los Ángeles, en UCLA, en Estados Unidos, la Universidad Complutense de Madrid y del Ministerio de Educación Superior de Francia, investigadora de ciencias médicas del Centro de Investigación en Ciencias de Salud y coordinadora académica de la especialidad de promoción de la salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Ha publicado diversos libros y artículos científicos en revistas arbitradas en países europeos y latinoamericanos sobre prevención, promoción, políticas de salud y TICs, estrategias de comunicación, marketing social y digital en salud. Es fundadora de diversos grupos nacionales e internacionales vinculados con salud pública en diversos tópicos de salud. Algunos ejemplos de ellos son el Observatorio Ciudadano de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes en México, el Grupo de Análisis de la Reforma Publicitaria en Salud Sexual, difusión del uso del condón en México, fundadora de la Red Iberoamericana de Comunicación y Salud, miembro del Consejo de la Red Iberoamericana de Marketing en Salud, coordinadora en América Latina del Grupo de Investigación en Comunicación y Salud de la IC y líder nacional del Grupo de Comunicación y Salud de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Actualmente, como ustedes saben, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadora y asesora de la Organización Panamericana de la Salud, apoyando en la generación de políticas públicas internacionales sobre comunicación y salud. Y bueno, pues la doctora Janet García González, además, nos apoya como secretaria de investigación para este ciclo 2019-2021. Janet, un gusto saludarte y darte la bienvenida y la moderación de este espacio, donde hoy tendremos pues a la doctora Luz María Garay Cruz, quien estará dialogando con nosotros. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Jorge. Doctora Luz María Garay, qué gustazo, de verdad. Es un gran honor para nosotros tenerte y sobre todo compartir en temáticas como estas que vienen avasallando, ¿no? Voy a leer un poco de tu extenso también currículum. Muchas gracias a Jorge. Voy a compartir, permítanme un momento. Gracias. La doctora Luz María Garay
Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por parte de la UNAM. Se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 25 años. Mira, por ahí vamos, iguales. Sí. Ha participado en numerosos congresos y seminarios que atienden temáticas sobre comunicación, la educación y tecnologías digitales. Cuenta con publicaciones recientes, capítulos de libro y artículos de revistas relacionados con tecnologías digitales, los jóvenes universitarios y las redes sociales digitales. Ha desarrollado investigaciones acerca de los estudiantes y profesores universitarios y de los niveles de uso y apropiación de las tecnologías digitales. Recientemente se ha centrado en el estudio de estudiantes de educación superior y sus prácticas e interacción en las redes sociales digitales, y actualmente desarrolla una línea de investigación centrada en el análisis de la alfabetización y apropiación digital de activistas estudiantes. Desde el 2007 a la fecha, se desempeña como profesora e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de la JUSCO en el área de académica de tecnologías de la información y modelos educativos alternativos. Ha sido responsable de la línea de formación de tecnologías de información y comunicación en la educación, tanto en la maestría en desarrollo educativo como en el doctorado en educación. Actualmente funge como responsable de la línea de construcción sociopolítica de los procesos educativos, el doctorado en política de los procesos socioeducativos de la misma Universidad Pedagógica Nacional, y es miembro de la Comisión de Investigación del área académica de Tecnologías de Información y Modelos Alternativos. Coordinadora también del Seminario Permanente de Alfabetizaciones Digitales Críticas, en el cual participan investigadores de distintas universidades del país. Profesora de asignatura de la licenciatura y posgrado en comunicación de la UNAM desde hace 25 años. Fue coordinadora de grupos de investigación, comunicación y educación de AMIC y de la IT. Presidenta de AMIC, obviamente, en el Comité Ejecutivo 2011-2013 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gran honor. Muchas gracias, gracias Janet, y gracias a la MIC, a Jorge y a todos los colegas del comité que están organizando esta actividad que nos permite entrar en contacto con varios colegas. Y por supuesto, muchas gracias a los y las colegas que están conectadas en este momento y que, bueno, espero que podamos platicar varias cosas. Un poco como me comentó Jorge, que es la dinámica de la presentación. Es una primera parte, yo voy exponiendo y después se abre el espacio interesante, me parece, que es poder intercambiar puntos de vista y platicar cosas, ¿no? Esta presentación que he preparado para compartir con ustedes, la estuve pensando y como todos sabemos, dentro de todos los trabajos que vamos haciendo a lo largo del semestre o del año, ¿no? De trabajos, conferencias, ponencias, etcétera, fui integrando y rescatando varias cosas que me parece que me van a poder ayudar y espero que sean útiles para ir entendiendo como el eje de lo que yo quiero conversar con ustedes. Sobre todo porque el gran tema, digamos, que pusimos como título a la sesión, que es enorme, ¿no? Alfabetizaciones digitales, y que yo le agregué el críticas, ha sido un tema que puede haber sido abordado, digamos, con distintos nombres, con distintas perspectivas por otros colegas investigadores, y hay quien habla, por ejemplo, de alfabetizaciones mediáticas digitales, hay quien habla de multialfabetizaciones digitales, otros más hablan de, todavía hay colegas, ¿no?, que hablan de alfabetizaciones tecnológicas, ¿no? Y yo me he quedado mucho con este concepto de las alfabetizaciones en plural digitales, ¿no? Y le agregué el críticas, porque me parece que es un concepto que cubre varios de los aspectos que a mí me interesa incorporar y que, bueno, les voy a compartir la presentación para ir viendo cómo fue desarrollándose eso, pero en el entendido de que estaremos hablando como del mismo asunto, aunque yo le nombre concretamente alfabetizaciones digitales críticas. De lo que estamos hablando es de este tema recurrente, sobre todo en la actualidad, en estos días, en estas semanas, ¿no?, que tiene que ver con cómo los sujetos estamos aprendiendo o apropiándonos de las tecnologías digitales, de sus lenguajes,
de las posibilidades que nos da para convertirnos ya en productores de mensajes, etcétera, que incluso en esta literatura especializada, ¿no? De la cual seguramente varios y varias de las que andamos acá conocemos, que es esta apuesta ahora de hablar de alfabetizaciones transmediales, ¿no? Tiene como punto de partida también este concepto amplio que es el de alfabetizaciones digitales. Entonces voy a compartir la presentación que para algunos colegas como Anita, que anda por acá, tal vez le parezca familiar porque retomé algunas cosas aquí. Bueno, déjenme regresar porque la estábamos probando hace rato. Bueno, muy bien, ahí empieza. Bueno, pues es el gran título que ya más o menos dije por dónde va el asunto, ¿no? Alfabetizaciones digitales críticas. Y en este caso específico sumé esta parte de las claves para reflexionar sobre una ciudadanía digital, porque con el concepto de ciudadanía digital me parece que sucede algo similar que con el de alfabetizaciones digitales, ¿no? Que es desde la perspectiva, por ejemplo, netamente educativa, la ciudadanía digital está muy vinculada con asumir responsabilidades de uso de los entornos digitales para una sana convivencia en los nuevos escenarios digitales, ¿no? Para otras miradas más vinculadas con la participación ciudadana y la construcción de sociedades democráticas, tiene que ver la ciudadanía digital con el ejercicio de derechos ciudadanos en entornos digitales y aumentar niveles de participación por parte de los ciudadanos. Entonces, es un concepto que difícilmente vamos a poder abordar completamente en una sesión, pero digamos que me parece que hacia allá tiene que ir mucho la reflexión actual para no quedarnos en una mirada solamente de una parte, que sería la alfabetización digital, sin pensar en el para qué la alfabetización digital o por qué es necesaria la alfabetización digital. Entonces, pues está como esta parte de punto de partida que todos también y todas acá conocemos, que es esto que algunos colegas llaman ecosistemas mediáticos digitales, ¿no? Yo hablo más de entornos mediáticos y tecnologías, porque si bien el énfasis de lo que queremos hablar acá está muy situado en el asunto de las tecnologías de información y comunicación y lo digital, no podemos dejar de lado el impacto que todo lo que se circula y se genera como flujos informativos en los escenarios digitales impacta y se suma a estas narrativas que distribuyen los medios de comunicación analógicos, digamos, o tradicionales, ¿no? Por eso dejo aquí a los analógicos de siempre, radio, televisión, cine, prensa, y sumo internet, y destacar esta parte que también creo que nos queda muy clara, que es el asunto de la convergencia digital y la miniaturización de los gadgets, que cada vez que reflexiono con colegas, con alumnos y en espacios como este, sobre la importancia del asunto de la miniaturización, es clave, porque yo pienso que muchos de los fenómenos que ahorita están captando la atención de nosotros tienen que ver justamente con esta miniaturización de los artefactos que los hacen portátiles de manera permanente y que entonces nos hacen estar conectados, si no todo el tiempo, todas las horas del día, sí estamos conectados un número de horas cada vez mayor a lo largo de un día, ¿no? En alguna ocasión que yo escuché a Daniel, que ahorita se me fue el apellido, el colega español de Zaragoza, que él decía cómo de repente observamos que la gente parece un vampiro buscando conexión así por todas partes, ¿no? Con sus celulares, buscando en dónde puede tener la mejor conexión para estar como conectados permanentemente, cosa que no podría suceder si no se hubiera dado el desarrollo de la miniaturización de los gadgets. Y cada vez me parece que los datos lo indican en estadísticas, investigaciones, etcétera, que la vía de conexión que tenemos el grueso de los internautas se da a través básicamente de los celulares, ¿no? Y que lo que consumimos en los celulares no es solamente aquello que nos ofrecen los entornos digitales de manera natural o pensados para el entorno digital, sino también consumimos contenidos mediáticos que se digitalizan, pero que vienen de los medios analógicos, digamos, ¿no? Entonces ahí se van sumando como estas narrativas y todo atraviesa por este pequeño gadget que nos cabe en la palma de la mano,
que se llama celular, sumado, por supuesto, al asunto de la convergencia digital. Entonces, eso me parece que no es nada nuevo, eso todos los que estamos acá ahorita participando y todas, sabemos que es una realidad que está ahí y que en esa realidad están pasando muchas cosas que requieren atención y reflexión. Evidentemente, el asunto, digamos, central de estos escenarios digitales son las famosas redes sociales, ¿no? Que se desarrollan cuando se habla de la famosa web 2.0, la web interactiva. Ahí, bueno, no me voy a detener, están las redes sociales que conocemos. Tenemos datos en nuestro país de que cada vez más pequeños los chicos se van sumando a hacer uso de Internet, ¿no? Que pasamos conectados muchas horas al día, por lo menos de 6 a 10 horas, de manera intermitente, pero en permanente conectividad, y que tenemos la información al alcance de la mano, que es lo que acababa de señalar, ¿no? ¿Qué hacemos en y con los entornos digitales? Ahí están 4 actividades que en investigaciones que hemos realizado colegas en distintos momentos encontramos coincidencia, y seguramente muchos de los que estamos ahorita aquí por acá, en sus trabajos de investigación o en lecturas que han hecho, encuentran que una de las cosas, de las acciones más recurrentes que reportan o reportamos los usuarios de los entornos digitales es para estar en comunicación con la familia y los amigos, para entretenernos, para asuntos escolares y para resolver problemas escolares y de vida cotidiana, ¿no? Aquí en entretenimiento debía haber sumado también información, porque cada vez es más común que la gente se informa a través de los entornos digitales, ¿no? Entonces, esas actividades tampoco van a cambiar. Me parece que la tendencia seguirá como está, si no es que aumenta, ¿no? Nuestra vida cotidiana atraviesa por los entornos digitales de manera permanente. Ahora, obviamente, todo lo anterior se da bajo ciertas condiciones, ¿no? En donde la brecha digital es un asunto clave. Ahí están los 3 niveles de los que siempre se habla cuando se aborda el tema de brecha digital, que es el acceso, que es el uso y que es la apropiación, ¿no? Justamente esta parte de la brecha digital es un elemento que se emplea mucho en las discusiones de las políticas de organismos internacionales, regionales y nacionales para hablar para hablar de la necesidad de los programas de alfabetización digital. Es decir, si hacemos un recuento de en este país cómo se ha ido generando este discurso desde la política pública de la necesidad de la alfabetización digital, no llamada así, sino llamada, por ejemplo, alfabetización computacional, más o menos como por los 90s, si no es que antes, se empieza a hablar mucho de la necesidad de reducir la brecha digital, incorporar las tecnologías en los procesos educativos a través de programas de alfabetización digital. Si a alguien le interesa tener ese recuento histórico de las políticas públicas, por ahí se publicó recién hace un par de meses un capítulo en donde hice ese trabajo, dando cuenta de lo que sucedía en México, y es un libro que se publicó en Argentina, en la Universidad de La Plata, que es justamente todo este recorrido desde la política pública. O sea, ¿qué dicen que es la alfabetización digital, los distintos nombres con los que se le ha llamado, pero sobre todo, qué es lo que se busca hacer con esos programas? Y básicamente una parte del discurso es reducir la brecha digital, ¿no? Eso no ha cambiado. De hace pocas semanas que hice de qué se está proponiendo en el actual gobierno en este rubro de la inserción de las tecnologías, la alfabetización, la incorporación de tecnologías en el proceso educativo, por lo menos en los documentos que yo recibí, que son los planes, revisé, que son los planes estratégicos del gobierno de López Obrador, el Programa Nacional de Desarrollo en la parte de educación, se menciona, se enuncia, digamos, el uso de las tecnologías, pero ya no hay un énfasis tan fuerte como hubo por lo menos en los 2 sexenios pasados, ¿no? ¿Qué sucederá? No lo sabemos, pero no desaparece, se enuncia de una manera distinta, pero se sigue hablando de la necesidad de reducir brechas digitales, ¿no? Que ese es un escenario en donde por primera vez desde la política pública se empieza a hablar de la brecha digital,
de la alfabetización digital, pero con una mirada sobre todo de reducción de brecha y de incorporación de la tecnología al proceso educativo. Bueno, digamos, en ese gran escenario tenemos, y todos acá conocemos, este asunto en donde se empieza a proponer desde organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, etcétera, la importancia de hablar de la alfabetización digital como un derecho humano. El derecho humano a la información y a la comunicación, ¿no? Que no es novedoso, sino se suma a toda la discusión de lo digital, ¿no? Y esta posibilidad de estar informado y poder comunicar contenidos e ideas que dependen del uso de las tecnologías digitales y el acceso a Internet. Entonces, otra vez, un discurso desde instituciones y organismos nacionales, internacionales, que vuelven a hablar de la necesidad de la alfabetización digital. Y aquí me gustaría hacer una pequeña pausa. Ese es el escenario, digamos, del desarrollo de la tecnología, el uso cotidiano de la tecnología, reconocer que la brecha digital deja fuera de estas discusiones a un porcentaje muy alto de la población de este mundo. En este país, por lo menos 40 millones están lejos de las discusiones de un uso directo, sin embargo, les impacta todo lo que sucede en los entornos digitales. Y los discursos desde las instituciones, los organismos y las políticas públicas, ¿no? Y por otro lado, evidentemente se va desarrollando toda la explicación teórica de eso que estamos empezando a reconocer como alfabetización digital en sus distintas maneras de nombrarlo, que hacen énfasis en aspectos también diferenciados. Ahí, por ejemplo, pongo solamente los nombres, ¿no? De algunas de las que en esta revisión que les comento, que está la UNESCO, que está la NUYES, que es TEP, y bajamos un rubro muy puntual que es cada institución de educación superior genera su propio programa, ya no política pública, sino se desprende de una política pública, pero desarrollan su propio programa de alfabetización digital, que a lo mejor le llaman de otra manera. Desarrollo de habilidades digitales, incorporación de la tecnología para la dociencia, mediación pedagógica de la tecnología, formación en el uso de la tecnología para la educación. Le llaman de distintas maneras, pero si ustedes tienen en algún momento interés, es parte de alguna investigación, etcétera, es como muy clara ver esta construcción que se hace de una línea desde los organismos internacionales hasta bajar a nuestras universidades e instituciones, y por supuesto la SEP es una de las partes centrales que lo desarrolla, ¿no? Y ahí viene una primera cosa. Esos programas están muy centrados en el desarrollo de habilidades digitales instrumentales. En un momento digo qué son las instrumentales o cómo las estoy concibiendo yo, ¿no? Y es una mirada de todos estos que acabo de mencionar, de una formación que se da básicamente dentro de la escuela y apoyados por dependencias de gobierno. En este primer rubro todo se hace mucho de deber ser, ¿no? Desde esta parte institucional como parte de una política. Y en el conjunto se van desarrollando investigaciones que están tratando de generar teoría entendiéndola como la explicación del fenómeno, ¿no? Que retoman, como todo en nuestro campo de la comunicación, se retoman aportes desde disciplinas, la parte educativa, la psicología y la pedagogía han explicado, se han acercado, han investigado, han tratado de generar información respecto al asunto del uso de las tecnologías y la habilitación para su uso. Por supuesto, la comunicación hemos hecho lo propio, ¿no? La sociología, la antropología. Es un fenómeno, las tecnologías impactan tanto en todos los escenarios sociales y los van modificando que se va generando una mirada de interés para la explicación de manera constante. Desde la parte de la comunicación y la educación hay algunos antecedentes, digamos, de lo que se ha hablado incluso en la sesión de David, que habló de educación de los estudios sobre la recepción en México. Seguramente recordarán que en esa sesión se menciona esta parte de la famosa educar para y educar con los medios, que es con lo que se empieza a voltear mucho la mirada desde la parte educativa en relación con los contenidos mediáticos, ¿no? La formación crítica, y empieza a entrar esta palabra importante, ¿no? Que además deriva mucho también de estudios culturales, etcétera, y que es una primera línea
que la dejé acá como punto número 1, que esa me parece que no está superada, en esa tenemos que seguir trabajando muchísimo, sobre todo porque lo que mencionaba al inicio de la sesión, y es que ahora en nuestros pequeños gadgets digitales consumimos cualquier cantidad de contenidos que se están generando también como parte de los discursos mediáticos de entretenimiento con todo lo bueno y malo que ello implica, ¿no? Entonces, tenemos eso, pero también empezamos a enfrentarnos ahora a todo lo que sucede en Internet, todos los contenidos que se generan desde y para Internet y que son consumidos por millones de sujetos y que presentan muchas problemáticas. Y ahí entra otra vez en acción este asunto de educar para, que también se trabaja como alfabetizar para, ¿no? O sea, es educar para ser crítico con los medios o alfabetizar para ser crítico con los medios, y ahora transitamos a alfabetizar para los entornos digitales. Entonces, toda la construcción que se hizo en esta primera línea de investigación a nivel internacional, digamos, pero en México tenemos un grupo fuerte de trabajo en este terreno, pues ahora está transitando hacia el territorio de los entornos digitales, ¿no? También hay muchos trabajos sobre alfabetizaciones digitales, pensándolas como instrumentales, cognitivas y comunicativas, que es mucho en donde está posicionado parte de mi trabajo. Uso y apropiación de tecnologías, hay muchos trabajos que se comenzaron a interesar en ver qué estaba sucediendo, para qué los usábamos y cómo nos apropiábamos en general de la tecnología. Por supuesto, de ahí derivó parte importante de el uso educativo de las TICs para educación a distancia, sistemas presenciales mixtos, etcétera. Y recientemente podemos encontrar mucha literatura, mucho interés de colegas que quieren trabajar, están trabajando, están haciendo propuestas de intervención incluso para la formación para la ciudadanía digital. ¿Por qué? Porque en algún momento en la vida se nos ocurrió que todos éramos ciudadanos digitales, ¿no? Y se nos olvidaba la brecha digital. Y se nos olvidaba pensar qué implicaba ser un ciudadano digital. Cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que implica hablar de ciudadanía digital desde varias perspectivas, entonces empezamos a encontrar la necesidad, a detectar la necesidad de formarnos como ciudadanos digitales, ¿no? Una clave de todo esto es el asunto de la interacción, la interactividad y la capacidad de producir, ¿no? Que nos lleva a estas discusiones teóricas de es que en los entornos digitales ya no somos solamente consumidores, somos también productores. Se habla del concepto de prosumer, ¿no? Que seguramente lo hemos leído, Jenkins, Scolari, etcétera. Y yo siempre creo, y el dato nos indica, y en algunos espacios de discusión, el propio Jenkins lo plantea en sus libros, y es que seguimos siendo más consumidores que productores. Y entonces ahí viene una primera pregunta, y es, ¿por qué no producimos? Las respuestas pueden ser muchas, pero una de ellas es porque no sabemos cómo producir, porque no necesariamente manejamos los lenguajes de los medios para producir. Esa sería una posibilidad. La otra es, sí generamos muchos contenidos, pero siempre habrá alguien que diga que esos contenidos de la vida cotidiana no son necesariamente la producción de la que se está hablando para hablar de los bienes comunes en Internet, etcétera. Entonces ahí se abre como otro espacio de discusión que creo que nos puede dar para charlar al respecto. Aquí están las 3 habilidades de las que he venido hablando, ¿no? Esto no me lo inventé, ha sido después de leer varios autores, ¿no? Revisar varias cosas. Y esta propuesta la retomo de una suma, digamos, entre Kathleen Tyner, ¿no? Y las propuestas de Manuel Aria, de todos los trabajos que tienen de habilidades digitales. Y me quedo con estas 3, que es la instrumental, la cognitiva y la comunicativa. En términos como muy sencillos, la habilidad instrumental es aquella que tiene que ver con el manejo del equipamiento, de la tecnología, pero ojo, no es una cosa menor. La habilidad instrumental se vuelve un espacio muy importante de apropiación de la tecnología para todo lo que sigue. En general, cuando se habla desde propuestas de alfabetización digital, lo instrumental tiene que ver mucho con el manejo de ciertos equipos, ciertas paqueterías y ciertas herramientas nada más, ¿no? En la actualidad,
también en varios escenarios, en literatura que está como circulando mucho y que yo me he ido acercando con las últimas 2 investigaciones que he estado desarrollando, que es con activistas. Hay un grupo muy fuerte que seguramente acá conocemos bien, que es todo el movimiento del software libre, que son personas que tienen un nivel de habilidad instrumental muy alto. Vamos, tendríamos que discutir los distintos niveles de habilidad instrumental que existen entre los sujetos y tendríamos que ser capaces de hacer diagnósticos, ¿no? Para identificar esos niveles de habilidad, para entonces ver qué necesidades de formación tiene cada grupo. Este grupo de personas que se manejan en un nivel muy alto de habilidad instrumental, pues son las personas que se dedican a generar programas de software libre, son personas que están muy preocupadas porque se recupere toda la cultura libertaria hacker con la que fue creada el Internet, ¿no? En donde no debería de existir pago por ningún tipo de producto, de información, de conocimientos, de saberes que circulan acá, y están muy preocupados enseñándole a otros sujetos cómo desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? Las habilidades cognitivas, que me voy a detener más un poquito más adelante, son todas aquellas que tienen que ver con la habilidad crítica en relación con el manejo de la información. Aquí me parece que está un punto clave de este asunto de la alfabetización digital crítica para la formación de ciudadanía digital. Pensemos simplemente en el asunto de, muy a nivel escolar, ¿no? Las quejas permanentes que hay por parte de los profesores que se quejan porque los estudiantes copian y pegan, no saben buscar, todo el tiempo están citando de Wikipedia, que no es que esté mal, pero a veces los maestros quisieran que buscaran en otros espacios, copian y no entienden lo que están copiando, en fin, hay ese tipo de quejas en el espacio educativo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la habilidad cognitiva crítica de búsqueda, selección, organización de la información. Pero si pensamos en el fenómeno de las famosas fake news, tiene que ver con esta necesidad del desarrollo de la habilidad crítica también, porque incluso hemos visto circulando en redes tutoriales que están generando distintos organismos colectivos para decir, a ver, antes de compartir, revisa estas 5 cosas o estas 3 cosas para verificar que lo que estés compartiendo no sea una noticia falsa, ¿no? Esto también tiene que ver con esta habilidad digital cognitiva crítica. Y el top del tops es la habilidad comunicativa, ¿no? Que implica eso que acabamos de decir hace un momento, a informarnos, pero también derecho a comunicar nuestras ideas. Si pensamos en un sujeto que sea capaz de generar cosas que tiene un desarrollo por lo menos, si no maravilloso, un buen desarrollo de las distintas habilidades digitales que le permite compartir mucha información. Bueno, aquí está, se nos está metiendo un ruido, pero espero que sí se ve. Están las habilidades digitales cognitivas críticas que acabo de mencionar, que son las centrales en esta discusión nuestra de hoy. Y ahí está. Toda la literatura, un recuento más o menos similar a lo que estoy planteando acá, que es la capacidad para buscar. Eso implica saber el uso de bases de datos, metabuscadores, buscadores, ¿no? Revistas electrónicas, en fin, muchas cosas. Buscar, seleccionar y analizar información. Se dice fácil, es una tarea muy compleja y hay programas de alfabetización digital en universidades que están tratando de desarrollar este tipo de habilidades como una habilidad digital para la vida académica, fundamentalmente para la vida académica. Si nosotros la trasladamos a otros terrenos de vida cotidiana, me parece que esta habilidad digital cognitiva crítica es necesaria en general para el manejo de la información en los entornos digitales. Tenemos aquí entonces las habilidades digitales comunicativas, que es lo que decía, derecho a comunicar, sí, tengo cosas que decir también, ¿cómo las digo? Idealmente, y esta es una de las partes que se retoman del educar para los medios viejito que les dije como de los 90s, implica primero un conocimiento de los lenguajes mediáticos, el lenguaje textual, visual, sonoro, audiovisual, hipermediático e hipertextual, ¿no? La gramática de los medios, que tiene que ver con la edición,
con el manejo de tiempos, por ejemplo, una cosa tan sencilla como el flash forward y el flashback, por mencionar solo algunos, ¿no? Eh, los ángulos, los planos, o sea, ciertas partes de la gramática de los medios que se trasladan rápidamente al terreno de lo digital y que nosotros, digamos que estamos en el terreno de la comunicación, sabemos que un encuadre, un plano, un ángulo son parte del lenguaje, son parte de la gramática y están diciendo cosas aun cuando no haya una sola palabra, aunque no haya sonido, estamos diciendo cosas, ¿no? Y esto último que yo ponía de la digitalización, que tiene que ver con toda la posibilidad de la edición, el photoshopeo, etcétera, que obviamente es algo recurrente en las, ¿no? Estas imágenes, no sé, cuando pasó lo de Culiacán, que fue terrible, y que después surgieron, hay grupos como tipo verificados, digamos, pero que se la pasan revisando cosas como esta imagen que hicieron pasar en tales cuentas como que acababa de pasar en Culiacán, resulta que pasó en Brasil en el 2013, ¿no? Sí, claro, pero desarrollar esta habilidad no es una cosa tampoco sencilla. Lo que no quisiera que se confundiera y que yo pienso que todos debemos saber todo esto. No, en estricto sentido, esto sería la habilidad digital comunicativa que a mí me permitiría ser un productor de contenidos, en donde además tengamos esta posibilidad de aprovechar, nuevamente lo pongo aquí, la interacción, la interactividad y la capacidad de producir. Esto obviamente sucede en la práctica, es decir, con los gadgets, la miniaturización, las supercámaras, la convergencia y la conectividad permanente, la damos al inicio en el primer slide, ahora cualquier sujeto con un celular puede estar transmitiendo cosas, no importa el ángulo, no importa el lenguaje, no importa nada, lo que importa es ser testigo del momento y trepar la información a las redes. Y en el instante en que se trepa, si se convierte en una cosa viral, ¿no? Estamos hablando de un consumo permanente que, en el mejor de los casos, es información veraz que trata de ser útil para alguien, se trata de que sea útil para alguien, pero en otros casos puede ser un montaje, ¿no? En otros casos puede ser información falsa, que es muy difícil que identificar y que entonces creo que nos deja ir viendo lo que implica realmente hablar de todo este asunto de la necesidad de las habilidades que no se resuelve, me parece a mí, en un curso. Es un asunto que tiene que ser transversal, es un asunto que tiene que ser permanente, ¿no? Y que requiere de mucho trabajo de parte de muchos actores sociales. Y entonces esto nos lleva, ¿no? Toda esta parte de algunas ideas sobre la alfabetización digital, nos lleva a este asunto de la ciudadanía digital que les decía yo al inicio, no es una cuestión de hablar de los conceptos que proponen distintos autores, sino de lo que se está pensando que es necesario para insertarnos, reflexionar y pensar sobre esa ciudadanía digital. La primera cosa que creo que es muy clara es que los espacios digitales sí permiten una mayor participación de los sujetos, además de tener acceso a información de manera constante. Eso me parece que es muy claro, totalmente claro, ¿no? Ay, perdón. Sujetos podemos compartir, opinar, decir varias cosas. Yo tengo acá en el cuadro en naranja que para que eso pase necesitamos condiciones que son acceso a la tecnología y alfabetizaciones, especialmente habilidades críticas. Después, esa es una parte. Otra parte que habla de la ciudadanía digital nos dice que es importante reconocer los riesgos de los escenarios digitales que son perjudiciales para la convivencia respetuosa. Esta línea está muy fuerte en la parte educativa. ¿Por qué? Por todos los problemas que tenemos. Violencia de género, esta cosa que ahora le llaman ciberbullying o bullying cibernético o bullying electrónico, que finalmente es una violencia que, sumada a las características de lo digital, ya no se queda en el salón de clases, como bien sabemos, sino ahora se va a una red y entonces circula por toda la escuela y en muchas escuelas y se queda en la famosa huella digital que por ahí más adelante mencionaba, ¿no? Entonces se habla de violencia digital, de grupos racistas, homófobos, narrativas de odio, la posibilidad del anonimato, todos esos riesgos, ¿no? Que requieren de un sujeto
tenga desarrollada o que tenga por lo menos nociones de lo que implica sepa en los escenarios que tiene derechos, que tiene obligaciones, pero que también corre riesgos, ¿no? Y eso desde mi punto de vista por alfabetizaciones digitales críticas, no tanto instrumental en el primer nivel, porque ya sabemos que en general la gente está ya adentro de los entornos, maneja los celulares, las tabletas, etcétera, etcétera, que es lo mínimo básico para el uso cotidiano. Por eso mi énfasis es mucho en la parte crítica, porque es donde me parece que necesitamos más trabajo para generar reflexiones, para hacer más investigaciones, para compartir con colegas de otras áreas que son capaces de generar proyectos de intervención que a lo mejor no todos estamos en capacidad, ¿no?, de poder diseñar propuestas muy concretas de intervención para la formación de ciudadanos digitales, ¿no? Y hay un punto, digamos, en el cual me interesa a mí hacer como mayor énfasis en el asunto, que responde, pues, sobre todo a lo que he estado trabajando en los últimos 3 años, ¿no? Que les decía que ha sido con colectivos, básicamente. Y es este asunto de esta ciudadanía digital que se apropia de los espacios, que construye narrativas, ¿no? Aquí retomo, por supuesto, algunas cosas, lo van a reconocer si lo están leyendo en este momento, una frase de la querida Rosana Reguillo, ¿no?, en donde nos dice que esas multitudes interconectadas en las redes sociales construyen narrativas que se generan en las superficies de inscripción digital. Es una cita de Rosana que está en su libro último de los paisajes insurrectos, ¿no?, en donde da como toda la explicación de cómo ella está viendo la movilización actualmente y las tecnologías que papel juegan ahí, que es un tema que sabemos, ella ha trabajado muchos años, y al cual yo me adhiero, digamos, en esta mirada de ese ciudadano digital que más allá del deber ser, el riesgo, habilidad, etcétera, toma el riesgo de apropiarse del entorno digital para visibilizar problemáticas sociales. Tampoco es nuevo, digamos, en algunos documentos, libros de Yomar Rovira, por ejemplo, podemos encontrar cosas constantes como que cada medio de comunicación que surge, los movimientos sociales tratan de ver en esos escenarios la posibilidad alternativa de su uso para dar a conocer información. Sabemos, por supuesto, que los medios tradicionales están lejos, ahí sí están lejos de esta posibilidad, y ese es un punto a favor, digamos, del asunto de los entornos digitales y de la necesidad de la alfabetización digital para que realmente cada vez sean más los sujetos que se pueden sumar y sumar voces a estas narrativas, ¿no?, en donde realmente estamos haciendo un ejercicio de comunicar nuestras ideas, visibilizar problemáticas, ¿no?, combatir narrativas de odio, combatir fake news, etcétera, en estas disputas digitales que vemos todos los días en los entornos, ¿no? Bueno, ahí puse algunos hashtags que son ejemplo, ¿no? Toda la discusión de las movilizaciones sociales actuales que se habla ya, se empieza a hablar de insurrecciones, tienen un papel muy interesante las tecnologías, no solamente como espacios para gestionar la comunicación, sino como espacios propios de disputa. Aquí están estos grupos que mencionaba de la habilidad instrumental muy alta, que es toda la gente del software libre, los hackers, etcétera, que están disputándose este escenario digital con los grandes mercados, las grandes empresas, los corporativos, etcétera, los que están discutiendo cosas como este asunto de la privacidad, del anonimato, el no uso de nuestros datos, etcétera, que, bueno, supimos que hace un par de semanas, esto Nick Goldrick acá, ¿no?, y llevándonos a la reflexión de el extractivismo, ¿no?, lo que está sucediendo, o lo que dice el profesor Barbero, que nosotros alimentamos al monstruo de la tecnología digital todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es una disputa en el propio escenario. A mí me interesa más la disputa que generan los sujetos apropiándose de las tecnologías, pero esos sujetos son sujetos que tienen ciertos niveles de alfabetización para poder ejercer este derecho a informar y comunicar ideas. Entonces, está esta idea de las multitudes, se suma esta discusión que tampoco es nueva, que me parece que nos permitiría poner una dimensión más al asunto de las ciudadanías digitales, ¿no?
retomando una cita concreta que me parece muy útil de Nancy Fraser, que está ahí colocada en la pantalla, ¿no? Que es básicamente la posibilidad de hablar en la propia voz, expresar la identidad, lo cual en los medios casi no puede darse, es limitado, pero la tecnología que son útiles para que los ciudadanos participen en esos escenarios. Y entonces aquí está el segundo discurso que yo les decía sobre la ciudadanía digital, ¿no? Una es el riesgo, el cuidado, la protección, que ahí debo sumar que colectivos, sobre todo de mujeres feministas, son las que están trabajando fuerte en la formación digital como tal, pero están hablando de las apropiaciones tecnológicas, el autocuidado digital de las mujeres y la identificación y cómo contrarrestar narrativas de odio en entornos digitales. Hay muchas colectivas que están trabajando en eso, que dan talleres en línea, que dan talleres presenciales, que están tratando de habilitar digitalmente a las mujeres para defenderse en los entornos digitales, aprender a no dejar huella digital, este tipo de cosas, ¿no? La otra parte es esta que estamos viendo aquí, son ciudadanos, ¿no? Que pueden participar en los escenarios digitales. Hay varios casos que se han documentado, por ejemplo, en España, Podemos, que ya sabemos que deriva del 15M, hay un grupo, digamos, que se dedicó más a la discusión del ejercicio ciudadano en los entornos digitales, que hay varios colegas, autores, como Javier Toret, por ejemplo, pero también está Candón, José Candón, que están trabajando justamente en cómo generar estos espacios desde la tecnopolítica, la participación en las tres esferas, ¿no? Y la participación política realmente, la toma de decisiones a nivel colectivo, en donde un partido como Podemos empieza a abrir plataformas para que la gente participe. Nos regresamos a la primera reflexión conjunta. ¿Cómo participo si no estoy habilitado digitalmente? Si no sé usar el aparato instrumental, si no entiendo lo que me estás pidiendo que haga, crítica cognitiva, y si tampoco sé cómo compartir mis ideas manejando alguno de los distintos lenguajes, textual, visual, sonoro, etcétera, habilidad comunicativa, ¿no? Entonces, en este nivel, el desarrollo de las habilidades digitales son los que permiten ejercer esa participación ciudadana. Desde mi punto de vista, va por ahí el asunto. Hay algunos ejemplos, 2, 3 ejemplos nada más de las investigaciones que les decía. El trabajo que yo he ido haciendo es con colectivos universitarios que atienden distintas problemáticas, ¿no? Ahí las coloqué. Y son jóvenes universitarios, lo cual ya habla de un nivel de alfabetización interesante. No todos están en el mismo nivel de la alfabetización digital instrumental, sí todos en la crítica, por obvias razones, son universitarios de áreas de ciencias sociales, entonces han ido desarrollando ciertas andamiajes teóricos, digamos, que les permiten ser críticos con los medios, críticos con el sistema de gobierno, críticos con la política educativa, en fin, críticos con todo. Y no todos están habilitados en el territorio de la habilidad de la comunicación como tal, pero ahí es una forma de trabajo que van generando ellos para sumar sus distintas habilidades en función del trabajo de sus colectivos. Está ese anterior que es gente del MAES, está aquí otro de NESA Combativo, que es un grupo también muy interesante, que todo el tiempo está muy local, de NESA, ¿no? Que sabemos que tiene un alto índice de delincuencia, feminicidios, problemas de servicios, etcétera, que también lo están trabajando de manera sistemática. Y finalmente, allí hay una cita, ¿no? Que va sumando muchas cosas de cómo los ciudadanos participan de manera activa, ejercen libertad de expresión, visibilizan problemáticas y lo que buscan es generar cambios. O sea, están inscribiendo cosas en sus superficies digitales a nivel colectivo en redes sociales, ¿no? No solo tienen redes sociales, tienen canales de YouTube, tienen blogs, tienen pequeños periódicos, depende mucho de los colectivos. Ellos me han permitido ver, o sea, digamos, el trabajo con los distintos colectivos me ha permitido ver que hay un conocimiento del lenguaje de los medios, o sea, no todos, pero sí tienen integrantes en los colectivos que tienen esta habilidad para la comunicación, que son capaces de construir narrativas. A nivel colectivo tienen estrategias diferenciadas muy bien de comunicación,
tienen un objetivo de uso muy claro de los entornos digitales, saben que ahí no se resuelve el asunto, ninguno de ellos se asume como clicactivista, ¿no? Están más metidos en la lógica de la tecnopolítica, de las tres esferas, ¿no? La física, la digital y la mediática. Los usan mucho para convocatorias, para difundir comunicados, generan repositorios, ¿no? De las marchas, de los videos, de los flyers, de fotos, de comunicados de otros colectivos. En estos días estamos viendo en la UNAM todo este problema que se ha generado con la violencia contra las mujeres, específicamente en 2 facultades, y las redes de distintos colectivos están construyendo repositorios en donde van subiendo evidencias de muchas cosas, ¿no? De cosas que pasan en las marchas, en las asambleas, etcétera. Y bueno, aquí decía, tienen claro que ahí no se resuelve, tienen que seguir trabajando con otros medios, ¿no? Como el volanteo, el saloneo, etcétera, pero es sin duda han incorporado totalmente las tecnologías digitales a sus repertorios de comunicación para la movilización. Y creo que eso es todo. Hasta ahí creo que me quedaría para que pudiéramos pasar a la conversación, digamos. Traté de sintetizar muchas ideas y muchas cosas que espero hayan sido de utilidad, intentando hacer este puente entre la necesidad de alfabetizar digitalmente para poder hablar entonces sí de ciudadanías digitales formadas con algunos elementos de alfabetización. Gracias, doctora. La verdad es súper interesante y tenemos ya como muchos comentarios. ¿Qué les parece si iniciamos con preguntas? Habilitamos los micrófonos, las cámaras, por favor. Si pueden ir pidiendo la palabra para arrancar con el momento de preguntas. De hecho, les recordamos, Janet, que en la parte lateral donde están los participantes, todos pueden levantar la mano. Ahí tienen un botón para hacerlo, por si quieren, para que si no, también para estar buscando directamente en el chat. Adelante. Eduardo, te paso el micrófono. Adelante, Eduardo Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Garay Cruz por esta explicación tan puntual que nos hace de estas alfabetizaciones que son bastante pues necesarias en una sociedad en la que está permanentemente conectada y, como bien lo señalaba de manera puntual, una parte importante todavía de la población, al menos en nuestro país, no tiene este acceso a esas tecnologías. Y bueno, de manera muy rápida, porque ahora yo estoy a punto de ingresar a impartir clase, quisiera preguntarle a la doctora Garay Cruz si tenemos que comprender las habilidades digitales también desde el punto de vista de lo que algunos otros autores han comenzado ya desde hace algún tiempo a platicar acerca de las competencias digitales que se requieren para el ciudadano del siglo XXI, a propósito, por ejemplo, de referentes como lo que trabaja el Ministerio de Educación de Colombia o el propio Marco Común Europeo, en donde establecen, digamos, en términos de competencias digitales de lo que requiere este nuevo ciudadano del siglo XXI. Si podemos entenderla también desde este concepto o tenemos que entenderla como competencias por un lado y como habilidades por otro. Esa sería mi pregunta a la doctora. Muchísimas gracias de antemano, doctora. Gracias, Eduardo. Bueno, muy rápido te comento, las habilidades son parte de las competencias. También depende mucho de la corriente, los autores que estemos revisando, pero hay quien las maneja como sinónimos y otros con los que yo coincido más aclaran que la competencia es justamente lo que te habilita para desarrollarte en distintos escenarios, entre ellos el digital. Entonces, las habilidades digitales forman parte de las grandes competencias digitales. Y por supuesto que para poder entender las competencias tenemos que primero entender a qué tipo de habilidades están refiriendo que hay que desarrollar para ser competentes y poder ser ciudadanos digitales, justamente. Le agradezco
le agradezco el comentario, doctora, para poder esclarecerlo, porque es cierto que se desarrollan a partir de esto que usted nombraba de las habilidades. Entonces, sí me pareció nada más como interesante escuchar su opinión sobre esto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, doctora. ¿Quién más? ¿Alguien más desea participar? Le habilitamos el micrófono. Tenemos aquí un comentario del doctor José Luis López. Si está ahí, podría pasarle el micrófono para que él mismo lo comente. Habla sobre la brecha cognitiva y la brecha digital. Adelante, José Luis. Creo que ya se retiró Janet, Sí, porque ya me mandó en un privado que justo tenía que irse a su curso. Hace un comentario, lo leo. Me parece más preocupante la brecha cognitiva que la brecha digital. El desafío no es el acceso a la herramienta, sino más bien el cómo y para qué los usuarios la utilizamos. Saludos. Recuerden que estamos grabando estas charlas y que después nuestros colegas estarán revisándolas. Adelante, doctora. Sí, bueno, sí, sin duda estoy de acuerdo con lo que señala José Luis. La brecha cognitiva es central y en la brecha cognitiva está justamente el desarrollo de las habilidades cognitivas críticas, ¿no? El acceso es importante, pero más importante es reducir la brecha cognitiva para poder hacer un uso y apropiación de la tecnología. Sí, de acuerdo con lo que él señala. Gracias, doctora. También tenemos a Gabriela. Elisa, por favor, la nueva doctora, adelante. Hola. Perdón si se escucha un poco de ruido, estoy en el medio de un horario familiar, digamos. Lo que yo quería preguntar, ¿cómo ves tú el tema que yo vengo viendo de que en cuestiones de ciudadanía digital, me parece que las ONG están tomando, el tercer sector, digamos, o la sociedad civil está tomando un papel muy preponderante y que estamos pensando como en términos, siempre estamos acostumbrados a pensar en términos de políticas públicas, pero a veces yo tengo conversaciones con maestros y les digo que si van a esperar que temas críticos como la difusión no consentida de imágenes sexuales o cuestiones que tengan que ver con derechos de ciudadanía digital, van a esperar que la Secretaría de Educación les baje una información, mejor que se abran una cuenta de Twitter. Porque yo veo que en realidad las organizaciones de tercer sector están haciendo un trabajo muy dinámico en eso. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Coincido contigo, Gaby. Un poco lo decía al principio en este recuento de lo que se ha hecho desde las políticas públicas, por lo menos en México, están muy centradas en esta parte de incorporar la tecnología para el proceso educativo como tal, lo cual no está mal, digamos, es parte de su tarea. Pero en el asunto de la formación ciudadana, sí, coincido totalmente contigo en que son colectivos, sí, el tercer sector, colectivos, ONGs, asociaciones civiles, etcétera, las que están entrando muy fuerte y desde distintas trincheras a ir resolviendo este asunto de la comprensión, digamos, y la formación de los ciudadanos digitales, ¿no? Mencionaba el trabajo que están haciendo sobre todo colectivos de universitarios, que están tratando de habilitar a la gente en el uso de la tecnología para la protección de datos, por ejemplo, o el uso seguro. Las mujeres que están, colectivos de feministas que están trabajando cuidados digitales, sexting seguro, por ejemplo, que es un tema que tú acabas de mencionar, que agobia mucho en las escuelas, pero que no saben cómo entrarle, y justamente son ONGs y colectivos los que están empezando a decirles cómo pueden protegerse, cómo pueden practicar el sexting de manera segura, incluso entender qué es el sexting, ¿no? Trabajando mucho con las fake news y en otros casos, pequeños grupos y colectivos que están tratando de habilitar en ciertas habilidades para generar sus propios canales de televisión, de radio, hacer podcasts, etcétera. Entonces, sí me parece que no todo tiene que ver con un asunto
de política pública, que el trabajo de los ciudadanos y las ciudadanas interesadas en este terreno está ganando cada vez mucho mayor espacio en este sentido, y yo creo que lo que nos hace mucha falta es todo eso que se está generando ahí. Entonces, sí, totalmente. Bueno, hola. Bueno, sí, muchas gracias. Se estaba cortando la última parte. Gracias. Gracias, Gaby. Muy bien, gracias a ambas. Tengo aquí en el chat al doctor Eduardo Aguado, no cuenta con micrófono ni cámara, pero le gustaría hacerle una pregunta a la doctora Garay. ¿Cuál cree que sea el futuro de las redes sociodigitales, doctora? Bueno, esa es una pregunta súper complicada, pero yo creo que ahí van a seguir, que a lo mejor van a ir cambiando ciertos lineamientos, digamos, que se van generando pero no porque les preocupemos los ciudadanos, sino por un asunto que tiene que ver más con mercado, ¿no? Y en donde se están empezando a aplicar limitantes, digamos, porque se está visibilizando el uso de la información, del mal uso de nuestros datos, digamos, pero las redes van a seguir ahí. Un poco lo que decía Nick Coldry en su sesión era dejemos de usarlas, ¿no? Y yo lo pensaba y decía, no, está muy difícil que dejemos de usarlas porque ya son parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Los entornos digitales. Entonces, el futuro yo creo que van a seguir ahí, que si no son las que conocemos van a ser otras, mutantes de las que ya tenemos, pero estos escenarios digitales de conexión, de interactividad permanente, van a seguir presentes. Gracias, doctora. Tenemos a Patti. Claro, Sí, Patti. Aquí, querida Patti, bienvenida. Adelante, No por he sabido favor. bien con dónde levantar la mano. ¿Dónde es? No te preocupes, adelante. La levanto así. Gracias, Marilu. Mira, yo quiero comentar una experiencia, y también un poco porque está Jorge, están ustedes. Este año me tocó impartir un curso de alfabetización mediática como parte del permiso que le estaban dando a RTV, más es la televisión pública de Veracruz, a los trabajadores. Era como la condicionante, ¿no? Entonces, bueno, pues a informarnos a todo volumen, a toda rapidez, pues y ser especialista en el tema, pues estamos en el tema desde hace muchos años, ¿no? Entonces, para mí la sorpresa fue ver que productores de medios, chavos jóvenes, están ignorando el 99% de las cosas que ha platicado el Marilu. Entonces, que no sabemos que hay una brecha cognitiva, que no sabemos comunicar, que no sabemos utilizar las herramientas. Entonces, y estamos hablando de gente que trabaja en medios desde hace muchos años, ¿no? Entonces, en términos de propuesta MIC, propuesta intelectual, participativa, movimiento social, se están pidiendo ese tipo de asesorías, trabajos, condiciones, no sé cómo le llaman en términos de ley, a las televisoras para que puedan ejercer su permiso, porque se transformaron de concesión a permiso. Entonces, ¿cómo podemos hacer como AMIC para tener una presencia más, pues más directa con este grupo de personas? Porque si bien esto va a toda velocidad, nosotros como siempre vamos a paso de tortuga, porque pues, no nos queda, no somos, no tenemos la tecnología. Qué padre que hay chavos que están bajando software libre y todo lo demás, pero vamos, los chavos de la televisión de Veracruz eran con por lo menos 30 jefes de departamento y la edad mayor era de 35 años y no tenían ni idea de lo que era la AMI, ¿no? ¿Qué propondríamos, Marilu, Jorge? ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues sí, gracias, Pati. Y gracias por compartir la anécdota, digamos, el dato, porque eso yo creo que nos agobia mucho por un lado, pero por otro lado vemos que no estamos mal en el camino, digamos, que seguimos reconociendo que es necesaria este asunto de las alfabetizaciones y que yo por eso colocaba en uno de los primeros slides esta onda de la alfabetización para los medios, ¿no? Analógicos, la radio y la televisión, porque se siguen consumiendo. Y no debemos dejar de lado que hay mucho trabajo que hacer. Entonces, esto que tú nos compartes es interesante porque además es gente que trabaja en los medios, ¿no? Y es preocupante al mismo tiempo porque entonces hace falta como meter muchísimo trabajo ahí de formación, de reflexión, de convocatoria, etcétera. Y mira, yo tengo una anécdota un poco similar a
algunos días taller digital a maestros de prepa y secundaria de un colegio particular, cosa que yo nunca hago porque no sé hacer talleres formalmente, pero bueno, lo intenté. Lo hice en una escuela de un nivel socioeconómico medio, con maestros universitarios, que uno supondría que están súper alfabetizados digitalmente, y me llevé una sorpresa similar a la tuya, ¿no? Unos sí, otros no, unos no sabían qué onda con las redes y les preocupan sus estudiantes, otros están muy metidos nomás en la plataforma de suba así el objetivo, suba así la tarea, pero nomás eso me sé. Y entonces, yo creo que lo que esto nos está indicando es una necesidad de visibilizar mucho el trabajo, pero sobre todo de poder proponer estrategias de intervención, que ahí es donde yo decía, los comunicólogos no necesariamente estamos habilitados para diseñar intervenciones, porque ahí necesitamos mucho trabajo de colaboración con colegas del área educativa, ¿no? Psicólogos, pedagogos, que nos ayudaran a hacer estas rutas de estrategias alfabetizadoras justamente. Entonces, antes de iniciar la sesión formal, le decía a Jorge, y aprovecho para los 14 que seguimos acá compartírselos, hace 2 años yo, junto con algunos colegas, me inventé un seminario de alfabetizaciones críticas digitales que está alojado en la UPN y participamos 22 al principio colegas, ahora ya somos nada más como 14. Y nos juntamos una vez al mes a discutir este tipo de cosas. Y el año pasado, gracias a algunas de las colegas, logramos generar actividades en el Centro Cultural España, dar un taller, generar mesas de reflexión, o sea, salir de nuestros espacios de la academia e irnos a trabajar con personas en otros escenarios. Entonces, yo creo que la MIC podríamos pensar en un grupo de trabajo que estamos interesados en el tema desde distintas trincheras, ¿no? Desde, por ejemplo, el trabajo que tú nos acabas de señalar más cercano con medios como tal, ¿no? Para medios públicos, colegas que están trabajando cosas en salud, el grupo de internet que es donde creo que están más metidos personas de colectivos, de organizaciones y ciudadanías, y por supuesto gente del grupo de comunicación y educación, ¿no? Y tal vez, Jorge, no sé, lo podríamos pensar, platicar con Patti, con Janet, que también lo decía hace un momento, y generar una pequeña copia interna a la MIC para ver si podemos hacer un grupo de trabajo y pensar propuestas. A lo mejor una, ¿no? Pero ver cómo la pudiéramos operar. En mi caso, que creo que nos pasa mucho a los que estamos en provincia, en el interior de la República, este tipo de cosas están sucediendo, entonces la ayuda se la piden a la universidad, no se la piden, o sea, no se la piden. Entonces, esa es la parte interesante, ¿no? Entonces, evidentemente en la universidad no había personas que manejaran el tema. Claro. Bueno, tengo un observatorio, y dije, ay, bueno, no hay problema, me preparo, ¿no? Pero sí sería muy padre que desde la MIC tuviéramos ese tipo de prácticas, ¿no? Sí, totalmente. Y compartirnos este tipo de cosa que pasa, ¿no? O sea, a lo mejor generar este grupo de los que estamos en el tema desde distintos escenarios y eventualmente juntarnos y decir, pasó esto, pidieron esto, estaba barriéndose esta necesidad, una cosa así, y tal vez sumar esfuerzos de distintos grupos, ¿no? Porque claro, en provincia tienes tú toda la razón, se lo piden a las universidades porque además hay respaldo fuerte. En la Ciudad de México, o sea, operan como puede cada quien, ¿no? Y acá está, exacto, y está muy concentrado con algunas nada más, o incluso, como decía Gaby, que ya se despidió por lo que veo, pero están trabajando mucho con organismos de sociedad civil, ¿no? Te voy a pasar yo creo que ahí quedaría. Que está muriéndose por participar. Ahorita te paso a ti, Ana Laura, y leo algunos chats. Ok. La de Jorge, porque Gracias, está muriéndose por participar, yo lo sé. No, pues bueno, no, nada más sobre esta parte, Marilu, yo creo que te tomamos mucho la palabra. Yo he estado ahorita platicando con la gente de la Secretaría de Educación Pública y específicamente también con quienes están trabajando televisión educativa, porque la idea es ver de qué manera podemos ayudarles para la construcción de la Agenda Digital Nacional. No hay un proyecto de Agenda Nacional todavía. No hay agenda. Entonces, justo una de las cosas que de las cuales incluso ya después les compartiré en el espacio donde
donde quede colgado ya tu webinar, Marilu, porque creo que puede servirnos. Hemos ido registrando las experiencias nacionales que hemos tenido, o sea, específicamente sobre estos indicadores, tanto de qué tanto le apostaron en términos de iniciativa a temas como la creación de recursos tecnológicos en cada una de las etapas, desde el 85 con el COEVA, después con el tema de la red de DUSAT, Enciclomedia, ¿no? Mi compu, el tema de el PIAD y el PID que teníamos, Aprende, y un poco también cuáles han sido los esfuerzos de conectividad. Y lo que veíamos en este ejercicio, que tratando de reflexionar junto con ellos hace unos días que tuvimos la posibilidad de platicar, veíamos que dentro de todos los programas, las fases que habían logrado cubrir, tanto a nivel nacional como con las experiencias internacionales, se habían centrado, por un lado, en cubrir el tema de apropiación, que era como una gran apuesta nacional, el tema de la infraestructura, cómo iban a lograr tener infraestructura, y ahora el proyecto de Internet para Todos, pues sigue apostando a esa lógica, dotar de recursos un poco más bien en los espacios educativos, mediáticos, públicos, donde puede incidir el gobierno, y ellos estaban queriendo quedar en el tema de la cultura digital. No obstante, cuando tú has hablado de toda esta parte de las fases, como se ha ido dando todo el proceso de apropiación tecnológica, eh, yo creo que este fenómeno que tú describes, que es el de la hipermediatización, ¿no? Y efectivamente que ya desde un colectivo hasta una mamá, como las de Mamá Digital y todos estos proyectos que están surgiendo, se mediaticen, nos habla de un fenómeno posterior a la cultura digital, que era hasta donde nos habíamos quedado en muchos de los procesos de alfabetización. Entonces, como dices, yo creo que parte del esfuerzo que podríamos hacer como AMIC y con todo el grupo que has venido tú armando, y los que hemos estado trabajando en el de Sociedad de la Información y toda la parte de Internet y nuevas tecnologías, más los grupos de participación, es, como dices tú, desarrollar un proyecto único de intervención con metodología particular desarrollada desde la MIC, con los investigadores de la MIC, para cómo poder empezar a formar cuadros de intervención y lógicas de mediatización, porque son muy diferentes las que van a necesitar un colectivo, como pueden ser el de las rastreadoras y el trabajo que documentó, por ejemplo Darwin, ¿no? Periodísticamente hablando, a lo que necesita una mamá para poder involucrarse digitalmente con su hijo y hablar en sintonía y poder, y poder surgir. Entonces yo creo que en esta lógica de corresponsabilidades, corregulaciones, sistemas articulados, sí podríamos ir pensando para cada uno de ellos la alfabetización que requieren, porque no todos requieren el mismo nivel de alfabetización, ¿no? Claro. A lo mejor si unos sí se van a quedar en instruccionismo, otros van a llegar a ciudadanía digital. Sin embargo, lo que sí creo que podríamos llevar, y que es ahí donde sentaría mi pregunta, específicamente, el tema de lo digital, por tanto, parecería que más que quedarse en un proceso, es como cuando hablas ya tu primera lengua, ¿no? Es decir, lo digital debería ser nuestra primera lengua, no como un proceso de cómo le hago para traducir el mundo hacia lo digital, sino que ya de manera natural todos podamos fluir en esta lógica de lo digital, para que ahí pueda darse mucho más fácil el proceso. Entonces ya hablamos ya de flujos más que de procesos, hablamos más que de alfabetizaciones, como de formas lógicas, como cuando en el lenguaje tú te empoderas de tu lenguaje y te apropias de tu lenguaje, pero el lenguaje lo traes ya en tu cultura, en tu contexto y en tu realidad. Sí, sí, yo creo que tienes razón en esa parte, Jorge, de la necesidad de formación, pero hay una crítica que yo hago permanentemente a todo lo que hace la SEP de antes, no sé la de ahora, Sí, sí, cómo sí. cómo voy a entrarle a la discusión, es que no hacen diagnósticos. O Y ahí es sea, donde entramos nosotros. exactamente, la falta de diagnósticos es lo que ha hecho que sea tan desigual, digamos, el éxito, si quisiéramos hablar de ello, ¿no? La apropiación de proyectos. Por ejemplo, en este capítulo, que de verdad si a alguien le interesa me dice y se lo comparto vía digital, porque el libro está solo en Argentina, entonces de manera digital es la única manera en que lo podemos compartir, pero en ese capítulo, cuando hice toda esta revisión de las propuestas de la SEP para esta cosa llamada alfabetización digital, el problema que ellos mismos reconocen en un documento que se elaboró en el gobierno de Peña Nieto
es que siempre dicen debemos insertar, se tiene que incorporar, hay que usar, pero nadie dice cómo se tiene que hacer. Y no se dice cómo porque no hay diagnósticos para hacerlo. Y entonces, una de las primeras cosas que yo creo que podríamos proponer, digamos, es la necesidad de diagnosticar con instrumentos cuantitativos, cuestionarios básicos que se procesan en datos que nos permite ver cierta parte de la habilitación que tienen los sujetos para a partir de ahí entonces sí hacer estas propuestas diferenciadas, ¿no? Que yo sé que es un trabajo titánico, pero que la SEP tiene toda la infraestructura para poder generar ese tipo de diagnósticos muy focalizados, ¿no? A lo mejor nosotros también como asociación entrar con esta idea de proponer como estrategias de intervención muy flexibles que permitan que los distintos actores que deben ser alfabetizados o que necesitan o que quieren o que su trabajo implica o su cotidianidad requiere de este aprendizaje de lo digital, pues se puede hacer de manera distinta. Por ejemplo, las personas con las que tuvo que trabajar Patti, pues son sujetos que saben de medios, ¿no? Que saben, que tienen experiencia, pero que necesitan una actualización, digamos, los que necesitan maestros de bachillerato o madres de familia, ¿no? Entonces, ay, perdón, mis redes están... Yo creo que sí podemos intentar hacer esta propuesta aprovechando que ya hay contacto con gente de la ADP o de la SEP, e ir sumando además el otro grupo del que hablábamos con Patti, de pensar en gente que nos interesa esto con otros sectores, ¿no? Que podrían estar interesados en saber un poco más o compartir incluso ellos también lo que están manejando como alfabetizaciones digitales. Por supuesto. Muchas gracias. Sí. Tenemos varias preguntas aquí. Ana Laura, por favor, te paso el micrófono. Anita. Hola, gracias. Doctora, una pregunta es sobre cuando hablamos de ciudadanías digitales, nosotros en una discusión de clase estábamos tratando de analizar ciertos discursos en algunos movimientos que parecían marcar una distancia de la noción de ciudadanía y empezaban a hablar mejor de pueblo. Mi pregunta, vaya, la noción de ciudadanía nos marca muchas pautas o modelos que a nivel teórico nos ayudan a desarrollar el trabajo, pero ya en trabajo de campo se ha encontrado resistencia al concepto de ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted? Sí, Anita, porque incluso también encontramos resistencia con gente cuando tú le hablas de democracia. Porque la comprensión del concepto está muy atada a una perspectiva muy formal, digamos, desde la política institucional, desde los partidos políticos, desde el ciudadano de la Constitución, con derechos y obligaciones, etcétera, y la movilización social, los movimientos sociales, no necesariamente coinciden o parten de un punto de vista similar, porque están justamente en contra de todas estas miradas de lo institucional desde la política, y más bien se van asumiendo como sujetos políticos con agencia propia, ¿no? Que quieren ejercer derechos que a lo mejor no están tipificados en el deber ser de la Constitución, por decir algo, ¿no? Y entonces hablar de pueblo también es una cosa bastante complicada. Se asumen como pueblo como una entidad colectiva, con una voz única que está en una lucha constante, ¿no? Buscando cosas distintas según sus tópicos y sus propias agencias. Y sí es común, hace 3 semanas que estuve en el Congreso de Movimientos Sociales justamente en Veracruz, allá anduvimos, Patti, en la Veracruzana, en el grupo de trabajo que por primera vez, y también lo comparto acá, por cosas de la vida, resulta que pude coordinar ese eje de tecnologías digitales y activismo y movimientos sociales, y como que fuimos ganando terreno los de comunicación. Fue nuestra primera vez. Y una de las cosas que me cuestionaba mucho un joven activista que participó en el grupo era porque yo hablaba de democracia participativa, por ejemplo, ¿no? Que le parecía que el concepto de democracia no abarcaba lo que ellos estaban intentando hacer. Básicamente el colectivo de ellos es un colectivo en Morelos que tienen una radio comunitaria que se transmite también en internet
la de Samir, este joven activista que mataron hace unos meses, y era la radio del pueblo de ellos, digamos, ¿no? Que están tratando de visibilizar todas las problemáticas de su población. Y me decía, y yo no me veo reflejado ahí, no estoy buscando la democracia con nadie. Y no asumía que el ejercicio de poder comunicar forma parte de ese concepto de democracia mucho más amplio, cultural, ¿no? Y de un nivel muy alto de participación de los sujetos y su agencia. Entonces, sí es un concepto, por eso cuando hablamos de ciudadanía digital siempre es importante decir desde dónde le estamos hablando, desde el deber ser o desde la práctica social y la agencia de los sujetos que están ejerciendo sus derechos, ¿no? Y que están ejerciendo sus derechos porque los reconocen, pero no son los derechos que existen formalmente en un papel, en un código, en una constitución, en un reglamento, etcétera, ¿no? Entonces, es común que te encuentres con ese tipo de cosas ya en los trabajos de campo o cuando hablas directamente sobre todo con los jóvenes activistas. ¿Y hay alguna manera que uno pueda rescatar ese sentimiento? Vaya, es que de repente me pierdo en esa noción, en intentar rescatar esto que sucede, que les está sucediendo a las personas, pero que la ciudadanía no comprende. No sé si es el término de agencia el que debería de seguir explorando. La agencia es como esta capacidad de pensar por ti mismo, o sea, no, y tus propias problemáticas, no lo que te dicen que tienes que hacer y que tienes que pensar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy clásico es las mujeres tenemos agencia. O sea, las mujeres no respondemos al rol establecido socialmente, ¿no? Si no tenemos una agencia propia, tenemos que exigir otro tipo de participación, otro tipo de derechos, otro tipo de trato, etcétera, ¿no? Y el concepto de ciudadanía tradicional nos ata al deber ser establecido por la propia sociedad. Y hay muchas cosas y muchos derechos y muchas acciones que ahí no están. Entonces, creo que tendría que ver más, Anita, con cómo tú estás construyendo el concepto de ciudadanía y desde dónde lo estás construyendo, ¿no? A lo mejor vale la pena más adelante que hagas, no sé, una revisión de Rancière para revisar justamente todo lo que él va diciendo sobre la construcción de esta otra corriente teórica que habla sobre la ciudadanía, pero no desde lo formal legal, sino desde la construcción que hacen los propios sujetos, los propios sujetos políticos, ¿no? Como eso, en un ejercicio individual. Muchas gracias. Eso, si quieres, lo podemos intercambiar por correo luego, Anita. Alguna bibliografía. Claro. Muy bien, gracias a ambas. Tenemos aquí en el chat dos comentarios, uno de Miriam Iglesias, de por qué al mismo tiempo se facilita la producción de contenido. Hay una verdadera batalla campal en las redes ante cualquier tema y eso también genera confusión. Eso comenta Miriam Iglesias. Querida Miriam, ¿quieres participar? Te paso el micrófono. Creo que no podía, No porque podía, muy decía bien. que en el lugar donde Sí. estaba no tenían conexión o Muy había bien. un problema. También hay otro comentario. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues a Miriam rápidamente, sí es lo que decíamos de las disputas de las narrativas digitales, ¿no? Vean, por ejemplo, eso es un tema muy interesante. El uso de los hashtags para la construcción de narrativas colectivas digitales. Y de repente, si prestamos atención, la gente que tiene una posición frente a un problema anda usando el hashtag de la narrativa contraria. Y entonces lo único que está haciendo es generarle más tráfico al hashtag de la narrativa contraria, a favor o en contra. O sea, eso tiene mucho que ver con el manejo del lenguaje digital, justamente, ¿no? ¿Para qué sirve un hashtag? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo construyo narrativa? Y lo que dice Miriam tiene toda la razón. Es una batalla campal ahorita en las redes, en donde las fake news tienen un terreno interesantísimo y se dan todos los otros fenómenos, ¿no? De la automatización, los bots, las granjas, etcétera, que bueno, hay muchos colegas que están trabajando todo eso y las métricas, pero ella tiene razón, digamos, pero no podemos pedir que eso no exista, porque sería negar nuestra propia posibilidad y derecho de participación, ¿no? Ciudadana, e inscribir nuestras ideas en las superficies digitales.
Claro. Tenemos más comentarios hablando de los colegas que se dedican a esto. Este es de Gabriel Pérez Salazar. Es excelente participación, presentación, Marilu. Muchas felicidades. Muy claramente abordado el asunto. Comparto mucho de lo que has compartido. Ya hablaremos. Saludos a todos y a todas. Gracias, Gabriel. Tenemos otro comentario de Siddhartha. Dice, ¿existe algún reglamento, protocolo o manual que diga qué tipos de ciudadanos digitales somos y cómo llegó a ser ciudadano digital de primera? No, bueno, no hay como tal manual, es lo que decíamos, hay mucha literatura. Por ejemplo, hace rato Eduardo nos hablaba de el marco común europeo, lo que se dice ahí. Hay muchos autores que han trabajado el concepto de ciudadano digital, ciudadanía digital. Por ejemplo, los trabajos de Francisco Sierra, ¿no? Son interesantes, el propio Manuel Aria ha trabajado, pero como tal, no hay un código de, digamos, hay intentos de decir cómo comportarse en las redes sociales, qué compartir, qué no compartir, qué hacer, qué no hacer, como en una lógica de la sana convivencia, ¿no? Pero no hay ciudadanos digitales de primera, ni de segunda, ni de tercera. Todos estamos, digamos, metidos en la arena digital, diferenciadas, eso. Gracias. Como que se corta un poco. Hay otro comentario del doctor Eduardo. Dice, estimada María de la Luz Garay, ¿me pudieras compartir el libro? Deja su correo electrónico para que lo compartan. Sí, lo comparto. Incluso tal vez se lo comparta a Mick para que a Mick pues, lo coloque en la página o algo así, ¿no, Jorge? Puede ser. Sí, muy bien. Por supuesto, sí, lo colgamos en el repositorio digital de la página de AMIC para que esté disponible para todos, no te preocupes. Perfecto. Muy bien, pues María, de verdad fue un gustazo y sobre todo que nos llevamos todo este tipo de conversaciones, propuestas innovadoras que van a ayudar mucho a nuestra asociación, sobre todo a lo que hemos estado platicando y planeando junto con esta nueva presidencia con Jorge, que me parece que es un gran líder en este aspecto, y que podemos generar líneas, pero sobre todo incidir en política pública. Quiero hacer un comentario muy corto solamente. Me tocó participar en el gobierno de Peña Nieto con un diagnóstico binacional México-Francia para el uso de nuevas tecnologías en la educación superior, con varias universidades del país. Yo fui la líder de ese proyecto de investigación y fue dividido en varias especialidades. Uno era salud, obviamente, que es mi línea, hacia nuevas tecnologías, que era la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por ejemplo, la veracruzana fue hacia artes, fue la líder en artes, y así sucesivamente, hablando sobre habilidades digitales. Pero, sobre todo, generar un modelo de evaluación, esta parte de diagnósticos y de sistematización de lo que tenemos para poder proponer, es como la línea que va. No hay, ellos aunque son pues, un país desarrollado y que tienen sobre todo estas, desarrollado las habilidades cognitivas y de herramientas, como bien lo comentaba la doctora Luz María, pero no existen esos modelos de diagnósticos establecidos. Y ahora con esta parte de ciudadanía digital, que es súper importante, y la generación de observatorios, yo creo que es básico para nuestra asociación poner y marcar líneas. Y esto puede salir desde la Secretaría de Investigación. Entonces, Jorge, no sé, veamos cómo generar estos grupos y sobre todo líneas de acción encaminadas, porque aquí tenemos a los expertos. Muy bien. Te dejo eso, Jorge. Muchas gracias. Pues ahí retomamos tu iniciativa, Janet, y creo que lo que nos planteó el día de hoy la doctora Luz María Garay, pues va a ser este ejercicio posible quizá de ir brincando de esta parte de lo teórico conceptual a los diagnósticos que estamos ya haciendo varios de nosotros, poder generar con ellos procesos y modelos y ver de qué manera podríamos incidir. Le vamos a tomar la palabra tanto a Marilu como a Janet y bueno, pues seguramente ya después las contactaré en privado para ver cómo podríamos detonar estas iniciativas que el día
de hoy se vertieron en este conversatorio. Y bueno, Marilú, agradeciendo de parte de todos los miembros del comité ejecutivo tu participación el día de hoy, te queríamos dar de manera virtual este reconocimiento, ¿no? Por tu participación en impartiendo esta videoconferencia, Alfabetización Digital Crítica, claves para reflexionar sobre una ciudadanía digital. Ha sido un verdadero honor escucharte, poder platicar contigo, conocer toda esta parte de tu nueva trayectoria, también metiéndote en este entrecruce entre los, vamos a decirles, la parte del activismo, también la parte del pensamiento crítico vertido en la alfabetización digital, y pues te queremos agradecer, como también queremos agradecer a la doctora Janet García González, su participación como moderadora en esta videoconferencia, que ha sido para todos pues un lujo poderlas escuchar. Marilú, Janet, muchísimas gracias a las dos por su participación el día de hoy en este webinar, y también hacerles una cordial invitación. La próxima semana tendremos al doctor Juan Piñón, quien está trabajando estas temáticas de infraestructuras de la red de distribución, tanto de la televisión por internet y su impacto en el mercado del video on demand en Latinoamérica. Como saben, él es uno de nuestros colegas investigadores que está participando directamente en la Universidad de Nueva York haciendo estas investigaciones sobre todo de las prácticas de recepción y consumo en lo digital de los mercados latinoamericanos. Creo que va a ser muy interesante escuchar a un colega mexicano trabajando directamente en Estados Unidos con estas temáticas, además de que el doctor Juan Piñón pues está queriendo también ser parte de nuestra comunidad de investigadores de la comunicación, así como pues el trabajo que ha venido realizando desde muchos años atrás vinculado con nosotros. Así es que pues les agradecemos a todos y cada uno de ustedes su participación el día de hoy. Nuevamente, Marilú, muchísimas gracias. Janet, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados por ahí. Siddhartha, Ana, Cristian, Eduardo, Fernando, Ileana, Juanita, pues a todos ustedes, Miriam, Osiris, Pati, gracias por su conexión el día de hoy y esperemos verlas la próxima semana también en estos conversatorios. Muy bien. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, conectadas. Gusto en verlos, a muchos colegas por acá. Y gracias, Jorge y Janet. Y seguimos en contacto, no lo dejemos en el aire, nos escribimos, Pati, etcétera, para ver qué podemos armar. Gracias y buena noche. Descansen todos y todas. Igualmente para todos. Gracias, bye.